Una mujer contó los registros médicos 2 veces, 47 entradas, 47 nombres, pero solo 18 pacientes habían salido vivos del Hospital Municipal de La Paz en octubre de 1889. La diferencia no figuraba en ningún reporte oficial. María González sostenía entre sus manos temblorosas el único documento que explicaba dónde estaban los otros 29. ¿Por qué un médico respetado necesitaría ocultar la muerte de pacientes pobres? Esta es la historia de una mujer que dejó la vida religiosa para enfrentar una verdad que nadie quería ver. Si alguna vez tuviste que elegir entre la comodidad del silencio y la justicia, esta historia te va a hablar. Te voy a mostrar cómo una exmonja de 29 años desafió a todo un sistema y por qué su valentía cambió para siempre la medicina en Bolivia. María había tocado la puerta del convento de Santa Clara por última vez 3 meses atrás. La superiora le había dicho que las dudas eran normales, pero que abandonar los votos era pecado. María caminó por la calle Comercio, cargando solo una maleta de cuero, y la certeza de que su madre la necesitaba más que Dios. Algunas decisiones no se pueden explicar, solo se pueden vivir. La casa de adobe donde creciera estaba en el barrio San Pedro, a media hora en mula desde el centro de La Paz. Su madre yacía en la cama que antes compartía con su padre, tosiendo sangre desde hacía 2 semanas. El médico había dicho que era tisis, que no había nada que hacer. María limpió las sábanas manchadas y prometió encontrar una segunda opinión. El doctor Eduardo Morales trabajaba en el hospital municipal. Era el médico más respetado de la ciudad. Quizás él podría ayudar. Este contenido incluye referencias a enfermedades, tratamientos médicos controvertidos y situaciones de vulnerabilidad que podrían resultar perturbadoras para algunos espectadores. La historia aborda estos temas con el respeto que merecen las personas que han vivido circunstancias similares. María tomó el tranvía de mulas por la avenida 16 de Julio hasta llegar a la Plaza Murillo. El hospital municipal se alzaba como una fortaleza colonial de 3 pisos, con ventanas enrejadas y muros de piedra tan gruesos que ahogaban los sonidos del interior. Un portero con uniforme azul le indicó que el doctor Morales atendía consultas privadas los martes y viernes de 3 a 5 de la tarde. María preguntó cuánto costaba la consulta. 5 bolivianos. El salario mensual de una costurera. Por lo tanto, decidió esperar en el patio interior del hospital. Las consultas gratuitas para indigentes se realizaban los lunes, en el ala este del edificio. María observó la fila de personas que aguardaba bajo los arcos de piedra. Mujeres con niños en brazos, hombres con vendajes sucios, ancianos que se apoyaban en bastones de madera nudosa. Todos compartían la misma expresión de resignación, como si supieran que venir al hospital era más un acto de desesperanza que de esperanza. Pero algo no encajaba. María contó 32 personas esperando atención médica esa mañana. A las 5 de la tarde, cuando cerró el hospital, solo había visto salir a 18. Preguntó a un auxiliar qué había pasado con los otros 14. El hombre se encogió de hombros y dijo que algunos pacientes necesitaban quedarse para observación, que había camas disponibles en el pabellón de caridad. María caminó alrededor del edificio, buscando ventanas iluminadas en la planta alta. La mayoría estaba a oscuras. Espera. Si alguna vez te subestimaron, escribe "yo creo" en los comentarios ahora. Suscríbete, porque el próximo paso lo cambia todo. María regresó al hospital el día siguiente. Esta vez llevaba el rosario de perlas negras que había usado durante sus años de novicia. No por devoción, sino porque le daba credibilidad. La gente confiaba más
en las mujeres religiosas. El portero la dejó pasar sin preguntas cuando María dijo que venía a ofrecer servicios voluntarios de enfermería. Las hermanas de la caridad ayudaban regularmente en el hospital. Una monja más no despertaría sospechas. El doctor Morales era un hombre de 40 años con barba recortada y manos que olían a carbólico. Hablaba con autoridad médica, pero sus ojos tenían algo frío. Cuando María mencionó a su madre, el doctor la examinó de arriba abajo y dijo que podía traerla el siguiente lunes, sin costo. A cambio, María podría ayudar con las tareas de limpieza y organización de expedientes. Un intercambio justo. Pero al día siguiente, María descubrió que los expedientes contaban una historia diferente. Trabajaba en una oficina pequeña del segundo piso, clasificando historias clínicas por fecha y tipo de enfermedad. Los pacientes de pago tenían carpetas de cartón manila grueso. Los indigentes tenían hojas sueltas sujetas con alfileres oxidados. María empezó a notar un patrón extraño. Los pacientes pobres con enfermedades similares recibían tratamientos completamente diferentes. Algunos tomaban quinina para la malaria, otros recibían mercurio, otros simplemente desaparecían de los registros. El sonido que María recordaría para siempre era el repique quebrado de la campana de la capilla del hospital. Se había agrietado durante el terremoto de 1887 y ahora producía un eco metálico y doliente que resonaba 3 veces al día. A las 6 de la mañana, al mediodía, a las 6 de la tarde, como un lamento programado. María empezó a asociar ese sonido con algo siniestro. Cada vez que la campana sonaba, parecía coincidir con momentos en los que algo malo estaba a punto de suceder. María encontró el primer caderno un martes lluvioso de noviembre. Estaba archivando expedientes cuando se le cayó una carpeta. Los papeles se esparcieron por el suelo y al recogerlos notó que uno tenía escritura en los márgenes. Anotaciones en tinta azul, con letra pequeña y apretada. Números que no correspondían con las dosis oficiales, fechas que no coincidían con las consultas registradas, y nombres de medicamentos que María no reconocía. Por lo tanto, decidió copiar esas anotaciones en un cuaderno personal. Si iba a acusar al doctor Morales de irregularidades, necesitaba pruebas concretas. Empezó a quedarse media hora extra cada día para revisar más expedientes. Siempre después de las 6, cuando el hospital estaba casi vacío y solo quedaban los vigilantes nocturnos. María desarrolló un sistema. Leía rápido, copiaba lo más relevante y guardaba el cuaderno en un doble fondo que había improvisado en su maleta. Nadie imaginaba que una exmonja pudiera ser tan meticulosa o tan decidida. María había aprendido disciplina en el convento, sabía cómo mantenerse invisible cuando era necesario, cómo memorizar información importante, cómo fingir obediencia mientras planeaba en secreto. Las habilidades que había desarrollado para ser una buena religiosa ahora la convertían en una investigadora peligrosa. El primer descubrimiento importante llegó 3 semanas después. María encontró un expediente que contenía un documento extraño. Era una carta firmada por el doctor Morales, dirigida a un laboratorio farmacéutico de París. La carta mencionaba los resultados preliminares de pruebas con nuevos compuestos químicos en pacientes voluntarios. Especificaba que los sujetos de estudio eran indigentes locales que habían dado su consentimiento oral, pero María conocía a varios de esos pacientes. Sabía que no hablaban francés y dudaba mucho que entendieran qué significaba participar en un experimento médico. ¿Crees que María debería confrontar al doctor directamente o seguir investigando en secreto? La respuesta llegó cuando María decidió hablar con Socorro Mamani, una mujer aymara de 60 años, cuyo esposo figuraba en la lista de pacientes experimentales.
Socorro vendía tejidos en el mercado Rodríguez y había llevado a su marido al hospital por una infección en la pierna. El hombre había entrado caminando. Había salido 3 días después, en un cajón de madera sin barnizar. El certificado de defunción decía muerte por septicemia generalizada. Pero Socorro juró que su esposo no tenía fiebre cuando lo dejó en el hospital. Por lo tanto, María empezó a buscar más casos similares. Visitó el cementerio municipal y habló con el encargado de registros, un hombre mayor llamado Fortunato Rojas, que llevaba 30 años enterrando a los muertos de La Paz. Fortunato le contó que desde hacía 6 meses había notado un aumento extraño en las muertes de pacientes jóvenes del hospital municipal. Gente que llegaba con enfermedades menores y moría por complicaciones inexplicables. El cementerio había tenido que abrir una nueva sección para indigentes, pero había algo más inquietante. Fortunato le mostró a María un registro que llevaba de manera personal, una libreta donde anotaba observaciones sobre los cuerpos que recibía para sepultura. Algunos cadáveres del hospital municipal presentaban marcas extrañas, pequeñas incisiones en brazos y piernas que no correspondían con ninguna cirugía conocida, como si alguien hubiera estado extrayendo muestras de tejido o inyectando sustancias en lugares específicos. Lo que parecía obvio al principio ahora se desmoronaba como un castillo de arena. María había pensado que el doctor Morales era negligente, que quizás no tenía suficiente cuidado con los pacientes pobres, pero la evidencia apuntaba a algo mucho peor que negligencia, apuntaba a experimentación sistemática. El doctor estaba usando a los indigentes como cobayas humanas para probar tratamientos que luego vendería a pacientes ricos. La campana rajada del hospital volvió a sonar esa tarde mientras María caminaba por el patio interior. El eco metálico le produjo escalofríos, como si fuera la voz de todos los pacientes que habían muerto sin saber por qué. María apretó el cuaderno contra su pecho y tomó una decisión. Ya tenía suficientes pruebas. Era hora de actuar. Su primer intento fue hablar con el director del hospital. El doctor Bernardo Sánchez era un hombre mayor que había fundado la institución 20 años atrás. Tenía reputación de honesto y devoto católico. María pensó que él la escucharía, que tomaría en serio sus acusaciones. Se equivocó completamente. El doctor Sánchez leyó sus anotaciones con cara de fastidio creciente. Cuando María terminó de explicar sus sospechas, el director cerró el cuaderno de un golpe seco y la miró con condescendencia. Le dijo que las mujeres que abandonaban la vida religiosa a menudo desarrollaban fantasías persecutorias, que María estaba confundiendo procedimientos médicos normales con conspiraciones imaginarias, que si seguía difamando al doctor Morales, él mismo se encargaría de que nunca más pudiera trabajar en ningún hospital de Bolivia. Por lo tanto, María decidió ir directamente a las autoridades civiles. El alcalde de La Paz era don Carlos Aguirre, un comerciante próspero que había invertido dinero en la construcción del hospital. María solicitó una audiencia y esperó 2 semanas para ser recibida. Cuando finalmente pudo hablar con Aguirre, el hombre la escuchó con aire distraído, mientras revisaba papeles en su escritorio. Al final de la presentación, el alcalde levantó la vista y le dijo algo que María nunca olvidaría. Aguirre la llamó una mujer despechada que había fracasado como religiosa y ahora buscaba vengarse del mundo inventando calumnias. Dijo que el doctor Morales era un pilar de la comunidad y que sus contribuciones al hospital municipal habían salvado cientos de vidas, que María debería avergonzarse de difamar a un hombre tan respetado, y que si no cesaba en sus acusaciones infundadas, él personalmente se encargaría de que fuera expulsada de la ciudad. Cuando juntaron las pistas, María se dio cuenta de que estaba completamente sola.
No solo las autoridades se negaban a escucharla, su propia familia empezaba a presionarla para que se callara. Su cuñado Roberto tenía una tienda de herramientas en la calle Sagárnaga y varios de sus clientes eran empleados del hospital. Roberto le dijo a María que sus acusaciones estaban afectando sus negocios, que la gente comentaba que la familia González albergaba a una loca que inventaba historias sobre médicos respetables. Pero su madre, en uno de sus momentos de lucidez, le susurró algo que le dio fuerzas para continuar. La anciana tomó la mano de María y le dijo que había conocido a la esposa del doctor Morales en el mercado. La mujer le había comentado que su esposo trabajaba muchas noches en el hospital, que recibía correspondencia de Europa y que últimamente hablaba mucho sobre experimentos que cambiarían la medicina moderna. La madre de María murió 2 días después, pero sus palabras se quedaron grabadas para siempre. El funeral de su madre fue pequeño y triste. María caminó detrás del cajón, desde la iglesia San Pedro hasta el cementerio municipal. Era la misma ruta que habían seguido decenas de pacientes pobres del hospital municipal. La diferencia era que su madre había muerto por causas naturales. Los otros habían muerto por la ambición de un médico que creía que su conocimiento valía más que las vidas de los indigentes. Después del entierro, María tomó la decisión más importante de su vida. Ya no intentaría convencer a las autoridades. Buscaría una forma de exponer al doctor Morales que no dependiera de políticos corruptos o directores cobardes. Necesitaba encontrar el cuaderno original donde el doctor registraba sus experimentos, no las copias que ella había hecho, sino el documento auténtico que serviría como prueba irrefutable. La oportunidad llegó un sábado de diciembre. María sabía que el doctor Morales hacía guardia nocturna los fines de semana. También sabía que mantenía su oficina personal en el 3er piso del hospital, en una habitación que pocos empleados tenían permiso de visitar. María había observado durante semanas que el doctor guardaba una llave especial en un cajón de su escritorio. Una llave de latón con grabados ornamentales que no parecía corresponder a ninguna puerta común. Por lo tanto, María decidió quedarse escondida en el hospital después del horario normal. Se ocultó en un armario de suministros del 2.º piso y esperó hasta que todos se fueron. A las 11 de la noche, cuando solo quedaban 2 vigilantes en el edificio, María salió de su escondite y subió sigilosamente al 3er piso. La oficina del doctor Morales estaba cerrada con llave, pero María había aprendido a abrir cerraduras simples durante su infancia en San Pedro, una habilidad poco santa que ahora podría salvar vidas. La oficina era más grande de lo que esperaba. Tenía estanterías llenas de libros médicos en francés y alemán, un escritorio de caoba con cajones cerrados con llave. Y en una esquina, algo que hizo que el corazón de María se acelerara. Un archivero de acero con 3 cajones marcados con etiquetas en latín. El cajón superior tenía una cerradura especial, exactamente del tipo que abriría la llave de latón que María había visto al doctor guardar. Cuando abrió el cajón, María encontró lo que había estado buscando durante meses: un cuaderno de cuero negro con páginas numeradas a mano. Cada página contenía el registro detallado de un experimento médico. Nombres de pacientes, dosis de medicamentos experimentales, efectos observados y resultados finales. Todo escrito con la letra pequeña y precisa del doctor Morales. Todo firmado y fechado con el sello oficial del hospital municipal. El cuaderno contaba una historia de horror sistemático. El doctor Morales había estado probando compuestos químicos experimentales en pacientes indigentes durante más de 1 año. Algunos experimentos buscaban probar la eficacia de nuevos analgésicos,
Otros evaluaban los efectos tóxicos de sustancias que laboratorios europeos querían comercializar. Los pacientes nunca habían dado su consentimiento informado. La mayoría ni siquiera sabía que estaba participando en un experimento. Lo vimos al principio. Parecía nada. Los números que no cuadraban en los expedientes. Ahora María tenía la explicación completa. 47 pacientes habían sido sujetos de experimentación. 29 habían muerto por efectos adversos de los tratamientos. 18 habían sobrevivido con secuelas permanentes que el doctor atribuía a progresión natural de sus enfermedades originales. Un crimen perfecto, disfrazado de medicina. Pero cuando María estaba a punto de cerrar el cuaderno, encontró algo aún más perturbador. Una correspondencia comercial entre el doctor Morales y 3 laboratorios farmacéuticos europeos. Las cartas mostraban que el doctor cobraba 50 francos franceses por cada experimento completado, 200 francos por cada muerte documentada con autopsia. El doctor Morales había convertido el sufrimiento humano en un negocio próspero. María copió las páginas más importantes del cuaderno usando papel carbón que encontró en el escritorio. Trabajó rápidamente, con las manos temblando por los nervios y la indignación. Cada página que copiaba era una vida destruida. Cada cifra representaba el sufrimiento de una familia pobre que había confiado en la medicina occidental. María sintió que estaba documentando uno de los crímenes más cobardes que había conocido. La campana rajada del hospital sonó las 12 de la noche mientras María terminaba de copiar los documentos. El eco metálico la sobresaltó y por un momento pensó que alguien la había descubierto, pero el edificio seguía en silencio. Solo se escuchaba el viento nocturno que silbaba entre las rejas de las ventanas. María guardó las copias en su maleta, cerró el cajón del archivero y salió de la oficina dejando todo exactamente como lo había encontrado. Sin embargo, al día siguiente, María descubrió que no era la única persona que sospechaba del doctor Morales. Cuando llegó al hospital para su turno habitual de trabajo, encontró a una mujer esperándola en el patio interior. Era Carmen Vázquez, una partera de 40 años que atendía partos en el barrio de Churubamba. Carmen le dijo que llevaba meses observando algo extraño relacionado con el hospital. Carmen había notado que varias mujeres embarazadas del barrio habían sido derivadas al hospital municipal por complicaciones menores durante el embarazo. Todas eran mujeres pobres sin familia influyente. Todas habían dado a luz sin problemas aparentes. Pero todas habían perdido a sus bebés por causas que los médicos no sabían explicar. Carmen sospechaba que algo terrible estaba pasando en la maternidad del hospital. Por lo tanto, Carmen y María decidieron trabajar juntas. Carmen conocía a las familias afectadas y podía conseguir testimonios directos. María tenía acceso a los registros médicos oficiales. Entre las dos podrían construir un caso sólido que ninguna autoridad pudiera ignorar. Pero necesitaban actuar rápido. Carmen había escuchado rumores de que el doctor Morales planeaba viajar a Europa en enero para presentar sus investigaciones en un congreso médico internacional. Durante las siguientes 2 semanas, María y Carmen documentaron sistemáticamente los crímenes del doctor Morales. Entrevistaron a familiares de víctimas. Recolectaron certificados de defunción inconsistentes. Compararon testimonios con registros oficiales y descubrieron una red de complicidad que incluía a varios empleados del hospital, enfermeras que sabían sobre los experimentos pero guardaban silencio, auxiliares que recibían dinero extra por mantener a ciertos pacientes aislados. Un sistema completo de corrupción médica, pero el 15 de diciembre Carmen desapareció.
María fue a buscarla a su casa en Churubamba y encontró la puerta abierta y signos de lucha en el interior. Los vecinos dijeron que habían visto a dos hombres sacar a Carmen de su casa durante la madrugada. Nadie había intervenido porque los hombres vestían uniformes que parecían oficiales. María entendió inmediatamente que el doctor Morales había descubierto su investigación. Por lo tanto, María supo que tenía muy poco tiempo antes de que también vinieran por ella. Guardó todas las pruebas que había recolectado en una caja de metal que enterró en el patio trasero de su casa. Escribió una carta detallada explicando sus descubrimientos y la envió a un primo que vivía en Cochabamba. Y preparó un plan desesperado para exponer al doctor Morales antes de que fuera demasiado tarde. El plan dependía de un evento público que iba a realizarse el 23 de diciembre en la Plaza Murillo. El Hospital Municipal organizaba cada año una ceremonia de fin de año donde agradecían a los benefactores y presentaban los logros médicos del período. Era el único momento en que autoridades civiles, religiosas y médicas se reunían en el mismo lugar. María decidió que sería el escenario perfecto para presentar sus acusaciones, pero había un problema. María ya no tenía acceso al hospital y sospechaba que la estaban vigilando. Necesitaba un aliado dentro de la institución que la ayudara a ejecutar su plan. Encontró ese aliado en la persona más inesperada. El padre Miguel Herrera, capellán del hospital, había estado observando las mismas irregularidades que María. Como sacerdote, había notado que demasiados pacientes pobres pedían la extremaunción sin razón médica aparente. El padre Herrera era un hombre de 60 años, con principios firmes y poco miedo a las consecuencias. Cuando María le mostró las copias del cuaderno del doctor Morales, el sacerdote se persignó y murmuró una oración por las almas de los pacientes muertos. Después la miró a los ojos y le dijo que Dios había puesto esas pruebas en sus manos por una razón, que era su deber moral exponer la verdad sin importar el costo personal. Por lo tanto, el padre Herrera y María diseñaron un plan simple, pero efectivo. Durante la ceremonia del 23 de diciembre, el sacerdote iba a bendecir oficialmente las actividades médicas del hospital. En ese momento iba a mencionar específicamente los 47 pacientes que habían participado en estudios especiales durante el año. Iba a leer en voz alta algunos nombres de la lista que María había compilado. Y después iba a pedir un minuto de silencio por aquellos que habían dado su vida para el avance de la ciencia médica. La estrategia era brillante. El padre Herrera no iba a acusar directamente al doctor Morales, simplemente iba a mencionar hechos que estaban documentados en los registros oficiales del hospital, pero cualquier persona informada entendería inmediatamente las implicaciones de sus palabras. Y María estaría entre el público, lista para distribuir copias del cuaderno si alguien pedía más información. Sin embargo, el 22 de diciembre por la noche, María recibió una visita inesperada. Su cuñado Roberto llegó a su casa acompañado de dos hombres que se identificaron como empleados municipales. Roberto le dijo que había recibido una orden oficial para internar a María en el manicomio municipal por crisis nerviosa. Los documentos estaban firmados por el doctor Morales en su calidad de médico psiquiatra certificado. María entendió que era una maniobra desesperada del doctor para silenciarla antes de la ceremonia. Pero también se dio cuenta de que había subestimado la determinación de su oponente. El doctor Morales estaba dispuesto a usar todo su poder médico y político para proteger sus secretos. María tenía minutos para decidir entre huir de la ciudad o enfrentar las consecuencias de su investigación. Eligió una tercera opción.
María les dijo a los hombres que iría voluntariamente al manicomio, pero que primero necesitaba recoger algunas pertenencias personales. Los hombres aceptaron esperarla afuera mientras ella entraba a su casa. Una vez adentro, María tomó la decisión más valiente de su vida. En lugar de empacar ropa, escribió una nota urgente al padre Herrera explicando la situación. Después, salió por la ventana trasera de su casa y corrió hacia la iglesia más cercana. La iglesia San Pedro estaba a 2 cuadras de su casa. María llegó sin aliento y encontró al sacristán cerrando las puertas principales. Le explicó que necesitaba refugio sagrado y el hombre la dejó pasar sin hacer preguntas. En Bolivia, las iglesias todavía ofrecían derecho de asilo a personas perseguidas por autoridades civiles. María se arrodilló frente al altar mayor y esperó el amanecer. Al día siguiente, la ceremonia del hospital municipal se realizó según lo programado. María no pudo asistir personalmente, pero el padre Herrera cumplió exactamente con el plan acordado. Bendijo las actividades médicas del hospital y mencionó por nombre a varios pacientes que habían participado en estudios especiales. Pidió 1 minuto de silencio por aquellos que habían muerto durante tratamientos experimentales y concluyó su intervención con una frase que se volvería histórica. El padre dijo que la verdadera medicina cristiana no experimentaba con los pobres para beneficiar a los ricos, que cualquier doctor que usara el sufrimiento humano como material de laboratorio había perdido el derecho de llamarse sanador, y que la Iglesia Católica no bendeciría ninguna institución que practicara la medicina como si fuera comercio de esclavos. Las palabras del sacerdote cayeron como una bomba en el público asistente. Pero había algo que nadie notó en ese momento. Mientras el padre Herrera hablaba desde el estrado principal, María había logrado ingresar secretamente al edificio del hospital. Durante los meses de investigación, había descubierto la existencia de un túnel subterráneo que conectaba la capilla del hospital con el sótano principal. El túnel había sido construido durante la época colonial para que los sacerdotes pudieran acceder al hospital sin exponerse a enfermedades contagiosas. María usó ese túnel para llegar hasta el archivo central del hospital, mientras todos estaban distraídos con la ceremonia. Una vez allí, colocó copias del cuaderno del doctor Morales dentro de varios expedientes de pacientes prominentes. Pacientes ricos y políticamente influyentes que tenían el poder de exigir investigaciones oficiales. María sabía que cuando esas familias encontraran las pruebas de experimentación médica, no habría autoridad capaz de silenciarlas. También dejó una copia del cuaderno en el escritorio del director del hospital, junto con una nota que explicaba dónde encontrar más evidencia. La nota estaba firmada por el padre Herrera y llevaba el sello oficial de la Iglesia San Pedro. María había aprendido que en Bolivia de 1889 la autoridad religiosa todavía tenía más peso que la autoridad médica, especialmente cuando se trataba de cuestiones de vida y muerte. La campana rajada del hospital sonó por última vez mientras María salía del edificio por el túnel subterráneo. Pero esta vez el sonido no la llenó de tristeza. Era como si todas las voces de los pacientes muertos finalmente hubieran encontrado la forma de hablar. El eco metálico y doliente ahora sonaba como un grito de justicia. Los efectos de la estrategia de María se sintieron inmediatamente. El lunes 26 de diciembre, 3 familias prominentes de La Paz llegaron al hospital exigiendo explicaciones sobre los documentos que habían encontrado en los expedientes de sus parientes. Familias que tenían influencia política y recursos económicos para contratar abogados. Familias que no podían ser intimidadas ni silenciadas como los parientes de los pacientes pobres. Por lo tanto, el director del hospital se vio obligado a abrir una investigación interna.
El doctor Sánchez, que había desestimado las acusaciones de María por ser de una mujer despechada, ahora enfrentaba la presión de comerciantes influyentes y políticos locales. La misma autoridad que había protegido al doctor Morales ahora exigía respuestas concretas. El poder había cambiado de manos, pero el doctor Morales no se rindió sin luchar. Cuando se enteró de que sus archivos habían sido comprometidos, intentó destruir toda la evidencia restante. Llegó al hospital durante la madrugada del 27 de diciembre con la intención de quemar todos los documentos comprometedores. Sin embargo, el padre Herrera había anticipado esa posibilidad. El sacerdote había organizado una vigilia nocturna en la capilla del hospital, asegurándose de que hubiera testigos presentes durante toda la noche. Cuando el doctor Morales llegó al hospital con una lata de queroseno, encontró al padre Herrera y 6 feligreses rezando el rosario en el patio interior. El doctor alegó que venía a revisar a un paciente grave, pero el sacerdote le recordó que no había pacientes internados esa noche. Todos habían sido dados de alta o transferidos a otros hospitales como medida precautoria durante la investigación. El doctor Morales no tuvo más opción que retirarse. Al día siguiente la historia tomó un giro inesperado. Carmen Vázquez, la partera que había desaparecido 2 semanas antes, reapareció en La Paz con información crucial. Carmen había sido secuestrada y llevada a una hacienda en el altiplano, pero había logrado escapar con ayuda de trabajadores indígenas que simpatizaban con su causa. Durante su cautiverio, Carmen había escuchado conversaciones entre el doctor Morales y sus cómplices que revelaban la verdadera magnitud de la operación criminal. Carmen reveló que el doctor Morales no trabajaba solo. Formaba parte de una red internacional de médicos que realizaban experimentos no autorizados en poblaciones vulnerables de varios países latinoamericanos. Los resultados se vendían a laboratorios europeos que desarrollaban medicamentos para el mercado mundial. Bolivia era solo una de las locaciones donde se realizaban estas pruebas ilegales. Por lo tanto, la investigación se expandió más allá del Hospital Municipal de La Paz. Autoridades de Cochabamba y Santa Cruz reportaron irregularidades similares en sus hospitales públicos. El caso se convirtió en el primer escándalo médico internacional de Bolivia. Periódicos de Lima, Buenos Aires y Santiago empezaron a publicar artículos sobre los experimentos médicos en los Andes. La presión internacional hizo imposible que las autoridades locales siguieran protegiendo al Dr. Morales. El 15 de enero de 1890, exactamente 4 meses después de que María encontrara las primeras anomalías en los registros médicos, el doctor Eduardo Morales fue arrestado por orden del Tribunal Superior de La Paz. Los cargos incluían homicidio culposo, experimentación médica no autorizada, falsificación de documentos oficiales y asociación ilícita para delinquir. Era la primera vez en la historia de Bolivia que un médico enfrentaba cargos criminales por malpráctica sistemática. Pero la victoria legal fue solo el comienzo de un cambio más profundo. El escándalo del hospital municipal generó un movimiento nacional para regular la práctica médica en Bolivia. El Congreso Nacional aprobó la primera ley de ética médica del país, que requería consentimiento escrito de todos los pacientes para cualquier tratamiento experimental. También se creó una comisión de vigilancia civil para supervisar las actividades de los hospitales públicos. María finalmente pudo salir de su refugio en la iglesia San Pedro el día del arresto del doctor Morales. Una multitud de vecinos del barrio la esperaba en la puerta principal para agradecerle su valentía. Entre ellos estaba Socorro Mamani, la mujer aymara cuyo esposo había muerto durante uno de los experimentos. Socorro
le regaló a María un tejido tradicional con los colores de la huifala y le dijo que su esposo finalmente podía descansar en paz. El juicio del doctor Morales comenzó en marzo de 1890 y duró 6 semanas. María testificó durante 3 días consecutivos, presentando todas las pruebas que había recolectado durante su investigación. Su testimonio fue claro, preciso y devastador. Explicó metodológicamente cómo había descubierto los experimentos, cómo había documentado los crímenes y cómo había arriesgado su vida para exponer la verdad. Cuando el fiscal le preguntó qué la había motivado a investigar al doctor Morales, María respondió con una frase que se volvería emblemática. Dijo que había abandonado el convento para cuidar a su madre, pero había encontrado una vocación más importante cuidando a la comunidad. Que Dios no la había llamado a rezar por los pobres, sino a luchar por ellos. Que la verdadera fe no se ejercía en los altares, sino en las calles, defendiendo a los indefensos. El doctor Morales fue condenado a 20 años de prisión y al pago de indemnizaciones a las familias de las víctimas. También se le prohibió ejercer la medicina en todo el territorio boliviano. 3 médicos cómplices recibieron penas menores y fueron expulsados del país. El hospital municipal fue cerrado temporalmente para reorganización completa bajo nueva dirección. Parecía que la justicia finalmente había triunfado, pero María sabía que su lucha no había terminado. Durante el juicio, había conocido a representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos que le contaron sobre casos similares en otros países latinoamericanos. Le ofrecieron trabajo como investigadora especializada en crímenes médicos, una oportunidad de convertir su experiencia personal en una profesión dedicada a proteger a los más vulnerables. María aceptó la propuesta y se mudó a Lima, donde trabajó durante los siguientes 10 años documentando abusos médicos en hospitales públicos de Perú, Ecuador y Colombia. Se convirtió en la primera mujer latinoamericana especializada en ética médica forense. Sus investigaciones contribuyeron a la creación de protocolos internacionales para la protección de pacientes en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, María nunca olvidó la paz ni abandonó completamente su fe religiosa. Cada año regresaba a Bolivia para visitar las tumbas de los pacientes que habían muerto durante los experimentos del doctor Morales. Llevaba flores al cementerio municipal y rezaba por sus almas. También visitaba el hospital municipal, que había sido reconstruido como un modelo de transparencia y ética médica. En 1900, 10 años después del escándalo, María fue invitada a dar una conferencia en la Universidad Mayor de San Andrés sobre ética médica y derechos de los pacientes. Durante su presentación, mencionó algo que muchos habían olvidado. Dijo que el verdadero héroe de la historia no había sido ella, sino los 47 pacientes que habían muerto sin saber que estaban participando en experimentos médicos. Que su valentía no habría servido de nada si esas personas no hubieran pagado el precio más alto para revelar la verdad. María concluyó su conferencia con una reflexión que resumía toda su experiencia. Dijo que la diferencia entre la medicina y la tortura era el consentimiento informado, que cualquier tratamiento médico sin consentimiento del paciente era un acto de violencia, independientemente de las intenciones del médico, y que la sociedad tenía la obligación moral de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. La conferencia de María fue publicada como libro y se convirtió en texto obligatorio en todas las escuelas de medicina de Bolivia. También fue traducida al francés, inglés y alemán, influyendo en el desarrollo de la bioética moderna a nivel internacional.
La exmonja que había abandonado el convento para cuidar a su madre enferma se había convertido en una autoridad mundial en derechos de los pacientes. ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a todo un sistema corrupto como lo hizo María? ¿Habrías arriesgado tu seguridad personal para proteger a desconocidos? Escribe valentía si crees que habrías actuado como ella, o prudencia si habrías buscado otra manera de ayudar. Si esta historia te inspiró a reflexionar sobre la importancia de defender a los más vulnerables, compártela con una amiga guerrera. A veces, las batallas más importantes se libran en silencio, pero sus resultados cambian el mundo para siempre.